gabinete ampliado para los resultados del Censo de Población 2010 para que lo conozca todo el gabinete. En base a la información se toman decisiones de calidad. Sin información no se pueden tomar decisiones de calidad. Entonces, ya con los datos estadísticos podemos ver, nos falta cobertura de agua potable, hay que orientar más proyectos, más programas para apoyar a los municipios en agua potable. Nos falta, el nivel de analfabetismo está tan alto, tenemos que poner más plata para luchar contra el analfabetismo. Entonces, no sé si esté claro, ¿no?, cómo la información es sumamente valiosa para tomar adecuadas decisiones, mejorar la calidad de nuestras decisiones y las políticas públicas. Veamos algunos resultados relevantes del Censo 2010. Lo que les decía, ¿no? Esto debe llenarnos de vergüenza a todos los ecuatorianos. Esta es la pobreza de acuerdo a necesidades básicas insatisfechas, NBI. No las payasadas que hacen ahí opositores disfrazados de académicos que mezclaron, que nomás mezclaron el índice de pobreza de esa fundación chimba por ahí. ¿Cómo se llamaba? Etos creo que se llama, ¿no? Que mezclaba, qué sé yo, opiniones, democracia, libertad de expresión, eclipses lunares y todo ponía junto para decir que había más pobreza en Ecuador y con datos del 2006 más encima. Y para tratar de dar a entender que con nosotros había crecido la pobreza y que éramos uno de los países más pobres de América Latina. En realidad, la pobreza ha disminuido fuertemente. Del 2001, que era post-crisis, subió en el 2001, del 99 al 2001, pero ha bajado del 70.4 al 54.6. Y en realidad ha bajado mucho en los últimos 4 años, no bajó tanto en los años anteriores. Pero ¿qué es lo que nos llena de vergüenza? Aquí están las provincias por cantidad de pobreza de acuerdo a este principal indicador que es necesidades básicas insatisfechas. ¿Y cuál es la vergüenza? Primer lugar, provincia con mayor cantidad de pobres del país, de acuerdo a necesidades básicas insatisfechas, Sucumbíos. La segunda provincia más petrolera del país. Segundo lugar, Orellana, la primera provincia más petrolera del país. ¿Cómo puede ser esto? Tercer lugar, Los Ríos. Con todo respeto, perdónenme un poco grosero la expresión, ustedes escupen en los ríos y crece algo, porque esa es la tierra más fértil de este país. Producción bananera, producción de todo, y de las más pobres. Esto no es fruto de falta de recursos, esto es fruto de injusticia, compañeros, de sistemas perversos. En el caso del petróleo, toda la plata para Quito, Guayaquil y para Miami, porque vaya a ver los departamentos que se hicieron en Miami, los que robaron tanto en este país, ¿verdad? La plata para unos cuantos, y no para las provincias donde salió el petróleo. Esto ya se va a remediar con la reforma a la ley de hidrocarburos, que el 12% de utilidades quede para el desarrollo local. Y los ríos son los grandes insultos, que no sé cómo llamarlo, contradicciones de este país, que como hemos crecido en esto, no nos duele ya la vista. Pero cuando yo viajo en helicóptero, veo las plantaciones bananeras, ven la casa del dueño de la plantación, tremenda casa, un Hummer afuera estacionado, último modelo, piscina. Se acaba la plantación y empiezan las cabañas, las casas de caña de los trabajadores de esa plantación. Jamás se les ocurrió distribuir el ingreso. No consideraban a sus trabajadores como seres humanos. Solo ellos tenían que vivir bien. El ejemplo que siempre les doy, ¿no?, de Thomas Jefferson. Creó gran parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, declaró independiente Estados Unidos, que todo ser humano tiene derecho a la felicidad, a la libertad, etcétera. Y él tenía 200 esclavos, porque no se le pasaba por la cabeza que sus esclavos tenían derecho. La independencia para ellos, la libertad para ellos, el buen vivir para ellos. Como ciertos periodiqueros y ciertos dueños de periódicos, ¿no? La libertad de expresión para ellos, no para todos. Así como nos manipulan. Entonces, acá, el buen vivir para ellos, nuestros trabajadores. O sea, mi hijo sí que vaya a una escuela maravillosa, 3 idiomas, computadores, etc. Pero el hijo del trabajador de la plantación bananera, no, ese tiene que ir nomás a la escuelita unidocente donde el maestro va tarde malo nunca. Yo sí vivir en una casa y mis hijos con cuarto propio, baño propio, computadora, aire acondicionado. Pero mis trabajadores, ni siquiera darle una casa, pues hay una casa de caña y que no se queje, pues ¿qué más va a esperar? Si él es trabajador nada más. Es la mentalidad. Tenemos que cambiar eso. Todos tenemos derecho, compañeros. Todos tenemos derecho al buen vivir. Todos somos seres humanos. Todos somos ecuatorianos. Imagínense. Y cuando yo digo esto, me acusan a mí de estar dividiendo al Ecuador.
Antes el Ecuador era un paraíso, todos éramos unidos, todos estábamos cogidos de la mano. Ahora Ecuador, ahora Correa es el que ha polarizado el país, separado, dividido a los ecuatorianos. ¿A quién quieren comer al cuento? Esto es lo que dividió eternamente al país, esto es lo que estamos reparando. Estas son las causas de la división nacional, esa contradicción entre ricos y pobres inexcusable. No se puede, injustificable, intolerable a nivel de producción privada como en Los Ríos, una provincia extremadamente rica y contradictoriamente las tres más pobres del país, y a nivel de recursos públicos, Sucumbíos Orellana. ¿Dónde se fue la plata si no quedó en Sucumbíos y Orellana? ¿Se dan cuenta? Esto está cambiando. Vaya, vean la carretera, la troncal amazónica en la Amazonía ecuatoriana, de las mejores redes viales del país, ¿verdad? Vaya, vean las escuelas del milenio, ya se los voy a demostrar. Está cambiando, pero falta mucho todavía por cambiar, recién estamos empezando. Aquí está el promedio nacional, las provincias que se hallan por encima del promedio y las provincias que se hallan por debajo del promedio. Las provincias con menor pobreza son Pichincha, Suárez y Galápagos. Las provincias con mayor pobreza, Sucumbíos, Orellanos, Ríos. Pero esto no debería dejarnos dormir. Esto es fruto de injusticias, clamorosas injusticias. Y esto no puede seguir pasando. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Por cantones, los 5 cantones con mayor pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Manabí, Cantón Olmedo, qué vergüenza. Un abrazo solidario, Olmedo, pronto estaremos por ahí. Morona Santiago, Cantón Taixa, Cantón Suárez. Chimborazo, Guamote, Cantón Indígena. Esmeralda, Río Verde, Cantón Afro, y qué vergüenza. Sí saben que Río Verde empezó la independencia, ¿no? 5 de agosto empezaron los movimientos libertarios en Río Verde y de ahí fueron avanzando hasta el 9 de octubre en Guayaquil. Pastaza, Arajuno, y esto es una vergüenza también, Arajuno es petrolero. Los cantones con menos pobreza, Quito, Rumiñahui, Cantón Ganadero, en Pichincha, Cuenca, Ibarra, San Cristóbal en Galápagos. En realidad Galápagos tiene muy poca pobreza, gracias a Dios. Sigamos. Pero todo esto nos indica, ¿no?, dónde tenemos que mandar los recursos. Por ejemplo, Olmedo, visitarlo, intervenir, ver qué pasa. Sabemos qué pasa, ¿no? Manabí sí tiene ciertos problemas en algunas regiones, porque Manabí y Loja son las 2 provincias que no tienen agua de deshielo. Entonces hay mucho problema para agricultura, falta de agua, etcétera. Normalmente las provincias tienen aguas de deshielo, los ríos que vienen de los nevados. Loja y Manabí no tienen esa clase de agua. Entonces hay que invertir mucho más en riego, es mucho más difícil producir, etcétera. Población total de inmigrantes, aquí había mucho